y yo estoy siguiendo su consejo. So Narad Muni gave him a nice instruction. Así Narad Muni le dio unas instrucciones muy buenas. I'll tell the story first, and I'll tell the meaning after. Entonces primero contaré la historia y después el significado. Okay, the girl is still. Can you understand everything? ¿Estás entendiendo un poquito? Okay. How old is she? ¿Cuántos años tienes? Can you be a vegetarian? ¿Puedes ser vegetariana? Huh? Yeah. Okay, hear the story. Escucha esta historia. Narad Muni said, Entonces Narad Muni dijo, "Oh king, oh rey, once upon a time there was a man named Puranjan. hace un tiempo hubo un rey llamado Puranjan. He was looking everywhere for a good place to live, Y a happy place, él estaba buscando por todos lados un buen lugar, un lugar feliz donde vivir. where can I fulfill all my desires?" Donde puedo satisfacer todos mis deseos. He went in the south, Y fue al sur, he went in the north, después fue al norte, east, al este, west. al oeste. Everywhere he traveled, but everywhere was some discomfort, some disturbance. Entonces viajó a todos lados, pero en todos estos lugares había algunas molestias. Then south of the Himalayas, he found one very nice city. Y al sur de los Himalayas encontró una ciudad muy linda. Everything was there, Todo estaba ahí, perfect. era perfecto. There were 9 gates of the city. Y había 9 puertas en la ciudad. That city had many raised domes, buildings. Y tenía edificios muy altos con domos grandes. Some were made of gold, some were made of silver, some were made of iron. Algunos hechos de oro, otros de plata, otros de hierro. In those parks were many canals and streets. Y tenía muchos canales y calles. In the middle of that park, in the middle of that city was one big park. Y en medio de la ciudad se encontraba un gran parque. In that park were many birds making nice noises. Y había muchos pajaritos que hacían sonidos muy hermosos. Like this morning we heard many birds in Zacatecas. Como hoy en la mañana escuchamos muchos pajaritos. So many birds making nice noises. Están haciendo sonidos muy lindos. So he became very happy there. Everything was there. Entonces estaba muy feliz porque todo se encontraba ahí. Trees also, Árboles, canals, los canales, parks, parques, raised buildings, edificios altos, 9 gates, 9 puertas, many people moving here and there. mucha gente moviéndose de un lado a otro. Everything was wonderful, perfectly organized. Todo estaba maravillosamente organizado The king took up residence in that city. y el rey decidió adoptar y vivir ahí. One day he went for a walk in the park. Y un día fue a caminar al parque There he saw a very beautiful woman. y ahí vio a una mujer muy hermosa. But that woman was little extraordinary. Pero esa mujer era algo extraordinario. She was guarded by a 5-headed snake. Ella estaba siendo cuidada por una serpiente de 5 cabezas She was surrounded by 10 security guards. y rodeada por 10 guardias de seguridad. 11, sorry. 11. perdón. And following behind her were thousands and thousands of maidservants. Y detrás de ella le seguían miles y miles de sirvientas. The king was very attracted to her. El rey se sintió muy atraído hacia ella, So he approached her. así que se acercó. "Oh, beautiful lady." Oh, señorita hermosa. Actually, he used more descriptive language. De hecho, él usó un lenguaje un poco más descriptivo. "Oh, lady with beautiful thighs." O mujer con bellos glúteos, con bellos I mean, if a man speaks like that, immediately you can understand what he wants. No? Si un hombre habla así, inmediatamente uno sabe lo que So desea. he became attracted to her. Y así que él se sintió atraído hacia ella. "Whose husband are ¿Quién es tu esposo? you? You are wandering here alone. ¿Estás aquí sola? It seems you are not from this earth planet. Parece que no eres de este planeta Tierra. You are very attractive." Eres muy atractiva. And the king was also very handsome. El rey también era muy atractivo. Puranjan. The lady was attracted, they married. Entonces ella se sintió atraída también y se casaron. The king became so much attached to his wife. Y el rey se sintió muy apegado a su esposa. He could not do anything without her. No podía hacer nada sin ella. When she laughed, he laughed. Cuando ella se reía, él se reía. When she ate, he ate. Cuando ella comía, él comía. When she slept, he slept. Y cuando ella dormía, él dormía. When she moved here and there, he also moved here and there. He had no independence. Cuando ella iba a un lado, él también. Y así no tenía independencia. He was very attracted, Estaba muy atraído, very much controlled by her. controlado por ella completamente. But one day the king became restless. He went out to hunt. Pero un día el rey, sintiéndose muy inquieto, salió a cazar.
His chariot had 2 wheels. Su carroza tenía 2 ruedas The chariot had a skin. y tenía también A covering, no? una cobertura, la carroza. It was pulled by 5 horses. Y estaba siendo tirada por 5 caballos. And the chariot man had ropes controlling the horses. Y el cochero tenía cuerdas que controlaban a los caballos. The king went out to hunt animals. Y el rey fue a cazar los animales. He neglected his wife. Negligió a su esposa. Okay, Paulina, it's a very esoteric story. Esta es una historia muy esotérica. Now I'm only explaining all these things. Narad Muni está explicando todas estas cosas. The wife became very angry. My husband has left me. Entonces la esposa se enojó mucho pensando que su esposo la había dejado. She took off all her jewelry, threw it. Entonces le quitó toda su joyería y las tiró. The husband came back, saw his dear wife was angry with him. Al regresar se dio cuenta que su esposa estaba muy enojada con él. The king begged her forgiveness. Y el rey le pidió por perdón. Again, they became happy. Y de nuevo se contentaron. The king stayed in that city for a long time. El rey se quedó en esta ciudad por mucho tiempo. But what happened? ¿Pero qué fue lo que pasó? From the north came a barbarian. De los del norte vinieron unos bárbaros From US. de Estados Unidos. His name was Carl. Su nombre era Cali. He had many soldiers. Tenía muchos soldados. 365 Gandharva soldiers with their 365 wives. 365 soldados con sus 365 esposas. They laid siege to the city of 9 gates. Y se establecieron en la ciudad de las 9 puertas. They began attacking. Y comenzaron a atacar. Gradually what happened, the city became broken. Gradualmente, ¿qué pasó? Que la ciudad se fue destruyendo. The soldiers tried to defend the city, but they became gradually weaker and weaker. Los soldados trataron de defender la ciudad, pero fueron debilitándose cada vez más. Gradually, the 11 bodyguards of the wife also became weak. Y gradualmente, los 11 guardaespaldas de la esposa también se debilitaron. The thousands of maidservants ran away. Y las miles de sirvientas huyeron. No. Gradually, the 5-headed snake also he became weak. Y gradualmente también la serpiente de 5 cabezas se debilitó. The king was looking for help, but no one was there to help him. El rey estaba buscando por ayuda, pero no había nadie que lo ayudara. Finally, he had to marry the daughter of this king, Y the finalmente northern king. tuvo que casarse con the king. Puranjan had to marry Entonces Puranjan tuvo que casarse con la hija de este rey invasor, the ugly sister of the northern king, la hija fea del rey del norte. Betty Lafayette. He had to marry her. Tuvo que casarse con ella. So, then eventually the king died. Y eventualmente el rey murió. At the time of death, what did he think of? Y al momento de la muerte, ¿en qué pensó? He thought of his queen. Pensó en su reina. So next life he became a woman. Y en su siguiente vida se volvió una mujer. This is half the story. Esto es la mitad de la historia. Everyone completely confused? ¿Todos están confundidos? This is Bhagavatam, not for shallow thinkers. Esto es el Bhagavatam, no es para los pensadores superfluos. The king heard the story, but he could not understand. Entonces el rey escuchó la historia, pero no pudo entender. So Narad Muni is so kind, he explained, O king, who is Puranjana? Who is the man looking for a place to live? Entonces, Narad Muni, muy amable, le contó el significado de la historia. Le dice, rey, ¿quién es Puranjana? ¿Quién es este rey buscando por un lugar para ser feliz? Puranajan, the most ancient person. Who is that? Puranajan, ¿quién es la persona más antigua? Paulina, come on, use your brain. Usa tu cerebro. Who is the most ancient thing? The most ancient person? ¿Quién es la persona más antigua? No, the individual soul. El alma individual. The soul and God, same age. Porque el alma y Dios tienen la misma edad. No beginning. No tienen comienzo. Okay, ¿dónde vas? Trabajo. Oh, now you're going to be, all day should be thinking what the story means. Ahora vas a pasar todo el día pensando en qué significa la historia. Who is the most ancient person? That is the soul. ¿Quién es la persona más antigua? Ese es el alma. Okay, Paulina, the soul has no beginning. El alma no tiene comienzo. Do not think the soul began with this body. That is false. Es falso pensar que el alma comienza con este cuerpo, Before this body, you were there also. porque también antes de este cuerpo había otro. See? And when this body is finished, the soul will remain.
Y cuando este cuerpo se termine, el alma permanecerá. The soul has no birth, no death, El alma no tiene comienzo, no tiene nacimiento, ni tiene no muerte. beginning, no end. Sin comienzo y sin fin. He is eternal, just like God. Es eterna, así como Dios. There's never a time he did not exist. Y nunca ha habido un tiempo en el que no exista. So Narad called the king Puranjan. What is the Puranjan? The soul. Así, Narad llamó al rey Puranjan, que quiere decir el alma. He was looking everywhere for a place to live. Y estaba buscando por todos lados un lugar donde vivir. What does it mean? ¿Qué significa? Chica, ¿cómo te llamas? My dear. Where is he looking for a place to live? What does it mean? ¿Qué significa, Hey, ¿dónde vas? ¿Qué significa que estuviera buscando un lugar donde vivir? Come on. Tengo que llevar a ella. And Devananda follows the girlfriend. Yes, we'll hear about this. Puranjan always following his wife. We'll hear about Vamos a escuchar cómo Puranjan siempre seguía a la esposa. So, Puranjan was looking for a place to live, but everywhere he went, he was not happy. Entonces, Puranjan estaba buscando un lugar donde vivir, pero en ningún lugar estaba feliz. Everywhere was some problem, some Entonces, shortage. en cualquier lugar había algún problema, alguna escasez. It means the soul has moved through these 8,400,000 species, but he's not satisfied, not happy. Es decir, que el alma ha viajado por estas 8.400.000 especies de vida, tratando de ser feliz, pero no encuentra nada. But in the south of the Himalaya, what does that mean? India especially. Pero en el sur de los Himalayas, ¿qué significa? Especialmente India. Of course, India is so much degraded now, but still, so much understanding of spiritual life is still there, even in the common man. Hoy en día, India ya se ha degradado mucho, pero aún así, en el hombre común todavía permanece un conocimiento de la vida espiritual. I cannot imagine how much the people are pious and religious. No pueden imaginar qué tan piadosas y religiosas son las personas allá. Of course, so much degraded still, but still so much is there. Entonces, ahora están muy degradados, pero todavía existe este conocimiento. So he got the city of 9 gates. What is that? The human form of life. Entonces, esta ciudad de 9 puertas, ¿qué quiere decir? La vida humana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, tenemos 9 puertas. The human form of life is the city of 9 gates. Entonces, la forma humana de vida es la ciudad de 9 puertas, Perfect for spiritual life. perfecta para la vida espiritual. Understand? Only human can control mind and sense. Solo el humano puede controlar la mente y los So sentidos. the king, finally, he found the city of 9 gates. He was very happy. Así, el rey finalmente encontró la ciudad de 9 puertas y estaba muy feliz. There were the walls. What is the wall? Skin. Y estaban las murallas, que significan la piel. So many canals and trees. Muchos canales Roads. y árboles y calles. Arteries. And what's the other one? Veins. Había muchas arterias y venas, Roads and canals. canales y calles. Some raised domes were there. Había algunos domos elevados, Means nose is raised, significa la nariz, forehead is raised, la cabeza, chest, el pecho, arms. los So many raised things in the Los- human form of life. y así el ser humano tiene muchas partes que están elevadas. Omkar's stomach. La panza de Omkar, Sattvagun, Rajagun, and Tamagun. Silver, gold, and metal. y también está Satyagun, Rajagun y Tamagun, que es decir bondad, ignorancia y pasión. Human being afflicted sometimes by mode of goodness, passion, and ignorance. Y estos representan el oro, la plata y el hierro. Y así el ser humano a veces se ve afligido por estas tres, la Right, modalidad. Paulina? Sometimes Paulina very pure, very good mind. A veces somos muy puros, con nuestra mente muy buena, Sometimes very peaceful, muy pacíficos, compassionate, con compasión, controlados, goodness. con la bondad. Sometimes passionate, A veces apasionados, eating, collecting money, comiendo, colectando dinero, fighting with others, peleando con otros. how I can fulfill my desire, I want this, I want this. ¿Cómo puedo satisfacer mis deseos? Quiero esto, quiero aquello. And sometimes ignorance, Y a veces la ignorancia, sleep, dormir, violence, violencia, understand? Selfishness. egoísmo. Human form also, these three things are there. Goodness, Y en passion. la vida humana también están estas tres cosas. Trees means hairs. Los árboles quiere decir pelos. Parks means the heart is full of, the park means what? ¿El parque qué significa? Human being has many, many desires.
El ser humano tiene muchos deseos, like many people moving in the city. como mucha gente que se está moviendo en la ciudad. But in the middle of the city was a nice park. What is that? The heart. Pero en medio de la ciudad había un parque muy lindo que es el corazón. The king was there very happy. Why? The soul resides in the heart. Y el rey estaba ahí muy feliz porque el alma reside en el corazón. And he saw the most beautiful woman. Y vio a la mujer más hermosa. Devananda. What is the most beautiful woman? ¿Y qué es esa mujer muy hermosa? The material intelligence. La inteligencia material. We cannot fulfill our desires without intelligence. No podemos satisfacer nuestros deseos sin inteligencia. We see something, whatever you see. Sea lo que sea, vemos algo. A man sees an attractive woman. Un hombre ve a una mujer atractiva. A woman sees an attractive man. Una mujer a un hombre atractivo. How to fulfill desires? Have to use intelligence. Y para satisfacer esos deseos tenemos que usar nuestra So inteligencia. the soul in the city of no engage resides on the intelligence to fulfill his desires. Así, el alma reside en la ciudad de 9 puertas y tiene que utilizar su inteligencia para satisfacer sus deseos. Right, Paulina? What you're thinking about all day? How to enjoy. ¿Y qué pensamos todo el día? ¿Cómo disfrutar? What will give you enjoyment? ¿Qué nos va a dar disfrute? And intelligence helps you to fulfill your desire. Y la inteligencia nos ayuda a satisfacer esos deseos. So the king met the most attractive woman. Who is that? The material intelligence. Y así el rey conoció a la mujer más atractiva, que quiere decir la inteligencia material. She was protected by a 5-hooded snake. Ella estaba siendo protegida por una serpiente de 4 cabezas. The body has 5 life airs which give it life. El cuerpo tiene 5 aires vitales que le dan vida. Understand? If you close your ears, you can hear the life airs moving in the body. Si nos tapamos los oídos, podemos escuchar los aires vitales moviéndose por el cuerpo. Okay, this is not a class on yoga. Other time we can discuss the 5 life airs in the body. Esta no es una clase de yoga, en otra ocasión podemos discutir acerca de estos 5 aires vitales. Opening, closing of eyes, El abrir y cerrar de los ojos 1 life air. es un aire vital. Evacuating, passing stool. La evacuación, ir al excremento, Air in the body pushes it out. porque el aire en el cuerpo lo empuja. What else? Breathing, of course. Respirar, por supuesto. In and out breaths. 5 life airs. Así existen 5. The body cannot work without the 5 life airs or the El intelligence. cuerpo no puede funcionar sin los 5 aires vitales o la inteligencia. She was surrounded by 11 security guards. Y estaba rodeada por 11 guardias de seguridad. No, the 11 senses. Los 11 sentidos. Los ojos, la nariz, Seeing, ver, smelling, oler, tasting, hearing, saborear, escuchar, touch. sentir. Then the 5 senses of action, Después los 5 sentidos de acción. speech, El habla, digestion, la digestión, moving the hands, mover las manos, moving the legs, mover las piernas genital, y los genitales. and mind. Y la mente. These are 11 senses. Estos son 11 sentidos. The 11 senses guard, they fulfill the desires of the intelligence. Los 11 sentidos satisfacen los deseos de la inteligencia. Mind thinks hungry. La mente piensa, tengo hambre. Intelligence thinks what you want to eat. Y la inteligencia piensa, ¿qué quieres comer? Senses see veggie burger. Y los sentidos ven hamburguesa vegetariana. The senses of action, the hands, Y los sentidos de acción, las manos. and digestion, Y understand? luego la digestión. So these 11 guards, they fulfill these desires of the woman, the intelligence. Así, estos 12 guardias satisfacen los deseos de la inteligencia de la mujer. And desires, the senses have millions of desires. So she has millions and millions of maidservants. Y debido a que los sentidos tienen muchos deseos, ella tiene millones y millones de sirvientas. Everyone understand? ¿Todos están entendiendo? Do you really understand? ¿En verdad? Ay. Idea. Try and understand. Now Muni is describing the situation of the souls in this world. Entonces ahora Narad Muni está describiendo la situación del alma en este mundo. So, the king lived very happily there, Así el rey está viviendo muy feliz ahí, enjoying with his wife, the intelligence. disfrutando con su esposa, la inteligencia. He was so much attached to his wife, he had nothing separate from her. Y estaba tan apegado a su esposa que no tenía nada separado de ella. When she laughed, he also laughed. Cuando ella se reía, él se reía. Now the soul is completely controlled by the material intelligence. Ahora el alma está completamente controlada por la inteligencia material. We have forgotten we are the soul. We're thinking we're this body, how to enjoy. Hemos olvidado que somos el alma y pensamos que somos este cuerpo y cómo podemos disfrutar. Is it true, Paulina? ¿Es cierto? The
king completely followed the wife, the material intelligence. Así, el rey siguió a la esposa, la inteligencia material. No, he had nothing separate from her. No tenía nada separado de ella. What are we doing morning till night? Following the mind, following the intelligence. ¿Qué estamos haciendo de la mañana hasta la noche siguiendo la inteligencia material? We have forgotten we are the soul, no independence. Hemos olvidado que somos el alma y no tenemos independencia. Following the mind. Siguiendo la mente. So, the king went out hunting. Entonces el rey se fue a cazar. What is the nature of souls in this world? They want enjoyment. ¿Y cuál es la naturaleza de las almas en este mundo? Quieren disfrutar. So what are we doing? Hunting for enjoyment. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos cazando por disfrute. Paulina, hunting, right? Where's a man? ¿Dónde está un hombre Married? casado? Ah, then hunting. Es casado, ¿no? Everyone is hunting. Todo el mundo está cazando. Even someone who's married, they're also. Incluso si alguien está casado, están viendo por ahí. Everyone is hunting in this world. Todo el mundo caza en este mundo. So he went on a chariot. Así que se fue en una carroza. This is another description of the human form. Esta es otra descripción de la forma humana. What's the axle? ¿Cuál es el eje? Backbone. La espina dorsal. The two wheels, the legs. Las dos ruedas, las piernas. The skin means this. La cobertura significa la piel, el cuerpo. No? What else? Many things are there. The charioteer is the mind. Sorry, the intelligence. El cochero es la inteligencia. Where to get, where to ¿A find. dónde ir? ¿Qué hacer? The 5 horses are the senses. Los 5 caballos son los sentidos. You know, the king, he went out looking for enjoyment, Y el rey así fue a buscar disfrute. but he came back. Pero Like we all. regresó. In order to get enjoyment in this world, we're doing many cruel things, many wicked things like hunting. Para disfrutar en este mundo hacemos muchas cosas crueles como cazar. Okay, Paulina looks very nice, but she's a cruel hunter. Paulina se ve muy linda, pero es una cazadora cruel. See? Killing the animals. Porque mata a los animales. So, the king came back, Así el rey regresó then he became attacked from the north. y entonces fue atacado por el norte. The king's name was Kal. Kal means time. Y el rey se llamaba Kal. Kal quiere decir tiempo. 365 days, 365 nights. Tenía 365 días, es decir, 365 soldados. We are all being attacked by time every moment. En cada momento nosotros somos atacados por el tiempo. See, white hairs are coming. Ya vienen las canas, Not me. Stomach is going out. el estómago se sale. See, fighting against time and losing. Luchamos contra el tiempo, pero perdemos. The king fought for 100 years, El rey peleó durante 100 años, but gradually time always wins. pero gradualmente el tiempo siempre gana. There was one guy in America. What's his name? Braggs. Brax. Braggs. You know Braggs sauce. Anyway, even people live a long time. What they're doing? Entonces, la gente que vive mucho tiempo, ¿qué es lo que hace? You know, Prabhupada went to America. He saw the old men in the park playing checkers. Prabhupada, cuando vino a América, vio a los viejitos jugando ajedrez en el parque He began to weep. y comenzó a llorar. They're at the end of their life. They should be exclusively focusing on spiritual life, and they're playing like children. Están al final de su vida y deberían estarse enfocando en la vida espiritual, pero están jugando como niños y empezó a llorar. Old people, what they're doing all day? Porque las personas grandes, mayores, ¿qué hacen todo el día? Reading scriptures, chanting the holy names. ¿Leen las escrituras y cantan los santos nombres? No. Watching the one-eyed guru. Están viendo al gurú de un ojo, TV. la televisión, Wasting their time. perdiendo el tiempo. The king fought for 100 years El rey peleó durante 100 años against time and his soldiers, contra el tiempo y sus soldados, but he was defeated gradually. pero gradualmente fue derrotado. ¿Cómo te llamas, señor? Arturo, How was old age? Tell us. ¿Cómo empieza a ser la vejez? Díganos. Huh? todavía no sé. Ah, come on. Why wearing glasses? Porque trae lentes y Teeth fall out, we have to wear the glasses. se caen los dientes, tenemos que usar lentes, Stomach comes out. se sale el estómago. Hey, regresa. Cannot walk.
No se puede caminar, Senses become weak. los sentidos se debilitan. Cannot see, cannot hear, cannot taste, cannot think, cannot digest, cannot move. No podemos ver bien, no podemos escuchar bien, no podemos oler bien, no podemos movernos. See Murari. I know, also I am feeling Entonces Maharaj dice que él también empieza a sentirlo. going down. The king was fighting but losing. Gradually the city began to break. El rey estaba luchando, pero estaba perdiendo, así que la ciudad empezó a caer. You know, when you dandruff, you do like that. All the skin, that means you're falling to pieces. No? Entonces, si uno se hace así, la piel se cae, quiere decir que nos estamos despedazando. Urine is yellow because all the dead body, all the cells in your body are passing out. La orina es amarilla porque todas las células muertas las estamos desechando. Means time is crushing, defeating all of us. Quiere decir que el tiempo nos está derrotando a todos. The king fighting for 100 years, but gradually the city began to crumble. Así, el rey estaba luchó por 100 años, pero se fue acabando poco a poco la ciudad. He did not want, but he was forced to marry the daughter of time. No lo quiso, pero tuvo que casarse con la hija del tiempo. No one wants her. What's her? She is called old age. Y nadie la quiere. ¿Y cómo se llama? Envejecer. No one wants old age, but she comes. Nadie quiere la vejez, pero viene. And you want or not, you have to embrace her. Y la quieras o no, tienes que abrazarla. So gradually, the 11 soldiers became weak. The thousands of maidservants ran away because cannot fulfill desires. Así, los 11 guardianes y las miles de damiselas huyeron y se debilitaron porque no pueden satisfacer sus deseos. Isn't the old Mexicans taken by Aragya? Entonces, por ejemplo, los hombres viejos toman Viagra. And I read one article. Where was it? In Thailand. Oh my God. Thailand. Entonces, Maharaj leyó un artículo en Tailandia. All the old Germans. Todos los Germans, Yeah. los alemanes que estaban viviendo ahí, que ya eran viejos. Old, fat, bald, who will marry them? No? Viejos, gordos y pelones. ¿Quién se iba a casar con ellos? Hey, chica. Hey, get lost, grandfather. Entonces, chica, ven. No, ven, abuelo. So what they do, they go to Thailand. Entonces, ¿qué hacían? Se iban a Tailandia. And body is old, not working. Entonces, el cuerpo está viejo y no funciona. So they take these things. So much they still have desire, but cannot fulfill the desire. Tienen tanto deseo, pero no lo pueden satisfacer. So they're all taking these things. Así que toman estas cosas. 2,000 Germans die in Thailand every year of heart attack. 2000 alemanes mueren en Tailandia de ataques cardíacos. So much desire, but cannot fulfill desire. But still desire they have. Mucho deseo, pero no lo pueden satisfacer. Pero ahí sí. Even in old age, people do it. They cannot control even in old age. Incluso en la vejez uno no puede controlarse. So gradually, the 1,000 maidservants, they became disturbed. Así, gradualmente, las millones de damiselas se sintieron perturbadas. The 11 security guards also became defeated and weak. Y los 11 guardaespaldas también se debilitaron. All began running from the city. Y todos empezaron a huir de la ciudad. There was only the woman with the 5-headed snake. That snake also became old, weak. Solo se quedó la mujer con la serpiente de 5 cabezas que también envejeció y se debilitó. The king died. El rey murió At the time of death, he thought of his wife. y al momento de la muerte pensó en su esposa. Next life, he became a woman. Y en su siguiente vida se volvió una mujer. If the soul captured by the material intelligence at the time of death and thinks of anything in this world, again it takes birth. El alma, si es capturada por la inteligencia material al momento de la muerte, vuelve a nacer. Paulina, last life you were a man, thought of a woman at the time of death, now here you are. Entonces, en tu vida pasada fuiste un hombre que pensó en una mujer y ahora aquí estás. Okay? What you think of the time of death, you go there. Lo que piensas al momento de la muerte, ahí te diriges. Is that good or bad? ¿Eso es bueno o malo? Is it? Depends what you think of. Depende de lo que pensemos. Do you have a dog? ¿Tienes un perro? Cat? ¿Un gato? Most people think of their dog, they're so much absorbed in their dog, they think of dog at the time of death. La gente que tiene mascotas se absorbe tanto en ellos que al momento de la muerte piensa en ellos. Or their children, Con los hijos, so much thinking my business, my con house. mi negocio, mi casa. They die thinking of that. Mueren pensando en esto. But because of sinful activities cannot get human form. Pero debido a sus actividades pecaminosas no pueden obtener una forma humana. They take birth in the house as cockroach or rat. Y nacen en la casa como cucarachas o ratas. The first Prime Minister of India, El primer ministro de India, what was his name? ¿cómo se llama?
Gandhi, not Gandhi, anyway. He died. Él murió. So astrology, if you get a good astrologer, if they look at the time of your birth, they can predict your whole life. Un buen astrólogo puede predecir lo que va a pasar el resto de tu vida al ver tu hora de nacimiento, el momento y todo. So, according to the time of death, they can also predict what will happen to you. Entonces, de acuerdo al momento de la muerte, ellos también pueden predecir qué te pasará. So he was always thinking India should become like the West. India should become materially advanced. Entonces, el primer ministro siempre pensaba, India debe devolverse como Occidente, debe avanzar materialmente. So what happened to him? ¿Y qué le pasó? At the time of death, where did he go? Al momento de la muerte, ¿a dónde fue? He took birth in Switzerland. Nació en Suiza. Switzerland, has anyone been to Switzerland? Put up your hand. ¿Alguien ha ido ahí? So beautiful. Muy So hermoso. beautiful. It's amazing. Es maravilloso. Everything is perfect. Todo es perfecto. It's like perfection of Western civilization. Es como la perfección de la civilización He was occidental. always thinking the West, the West, the West. At the time of death, he took birth in Switzerland. Entonces siempre pensaba en Occidente, Occidente, y al momento de la muerte nació en Suiza. But because he was a meat eater, he took birth as a Swiss dog. Pero debido a que comía carne, nació como un perro suizo. Understand? How intelligence is mixed. Your desires at the time of death, along with your actions, will determine your next birth. Entonces, nuestros deseos al momento de la muerte, junto con nuestras acciones a lo largo de la vida, determinan nuestro siguiente cuerpo. The king, because he thought of his wife at the time of death, he took birth as a woman. Así el rey, porque pensó en su esposa al momento de la muerte, él nació como una mujer. Her name was Vedarbi. Su nombre era Vaidarbi. Her eyes were very black. Sus ojos eran muy negros. Her father was a great devotee. Su padre era un gran devoto. By arrangement, because last life Puranjan had done some devotion, so his devotion he continued in his next life. Y debido a que en su vida anterior Puranjan había realizado devoción, en esta vida ella también pudo continuar. Her eyes were black, means always looking for Krishna. Sus ojos eran negros, es decir, que siempre buscaba por Krishna. She married a great hero, a great king. Y se casó con un gran héroe, un gran rey. Who was that? ¿Quién era? Meant to be guru. No? Se supone que es el guru. Means in next life she got perfect guidance in spiritual life. Es decir, que en su siguiente vida tuvo una guía perfecta, una guía espiritual. So in old age came the guru left, means her husband died. Y cuando llegó la vejez, su esposo murió, es decir, que su guru murió. And she wept bitterly. Y ella lloró amargamente. That time she met a Brahmin Y en ese momento conoció a un brahmana who spoke, "You are looking for me," que le dijo, tú me estás buscando. means the super soul. Krishna spoke. Es decir, la superalma, Krishna dijo, You are looking for me, but you cannot find me. No? tú me estás buscando, pero no me puedes encontrar. We are like two birds in a tree. Somos como dos pájaros en un árbol. If this body is like a tree, Paulina, there's two birds there. Si este cuerpo es como un árbol, en él hay dos pájaros, The soul and the super soul. el alma y la superalma. One bird is eating the fruits of happiness and distress, Un pájaro está comiendo los frutos de la felicidad y de la aflicción, and the other bird, he is not involved in that. He is just watching, waiting when my friend will turn to. y el otro no se está involucrando en esto, simplemente está viendo cuando su amigo va a voltear. So Krishna spoke to Vaidarbi, the woman. Oh, we are like two swans on a lake. Así, Krishna le dijo a Vaidarbi, nosotros somos como dos cisnes en un lago. I am your most ancient friend, but you have forgotten. Yo soy tu amigo más antiguo, pero me has olvidado. If you remember me, you will come to me. Si me recuerdas, vas a venir a mí. This way Narad Muni described about devotion. De esta forma, Narad Muni describe acerca de la devoción. Under guidance of perfect devotee, we can develop love for Krishna. Bajo la guía del devoto puro podemos desarrollar amor por Krishna. And the soul will turn towards the super soul. There he will find his eternal position. Y cuando el alma voltea hacia la superalma, encontrará su posición eterna. So Narad Muni told this esoteric story to the king. By hearing this story, the king gave up all material attachment and became absorbed in devotion. Así, Narad Muni le contó esta historia al rey, y el rey abandonó todos sus apegos materiales y desarrolló devoción. Okay? So I told you it was a little esoteric. Entonces, esto es un poco algo esotérico, But this human form of life is very rarely attained. pero esta forma de vida humana es raramente obtenida. We should not use it simply for
chasing the senses, No debemos usarlas simplemente para satisfacer los sentidos, like a dog chasing his tail. como un perro busca su cola. Under the guidance of scriptures and under the guidance of devotee, we should engage our intelligence in remembering Krishna, hearing about Krishna and thinking about him. Bajo la guía de las escrituras y el devoto, el guru, debemos de utilizar nuestra mente, nuestros sentidos y nuestras palabras para escuchar, hablar y recordar acerca de Krishna. So at the beginning of the class we said, Sabdana Britat, one is liberated by sound. Así, al principio de la clase dijimos, uno se libera a través del sonido. So that sound is the holy names. Y ese sonido son los santos nombres. The holy name is Krishna himself in the form of sound. Los santos nombres es Krishna mismo en la forma de sonido. By always chanting the holy name and hearing the holy name, then my material intelligence will become absorbed in thinking of Krishna's name, form, qualities and pastimes. Y por escuchar, y estar absorto siempre en escuchar y cantar y recordar estos santos nombres, pensando en la forma, los pasatiempos, las cualidades, los nombres de Krishna. Okay, idea? What do you think about all that? ¿En qué piensas todo el día? Enjoyment. Very honest. Muy honesta. But soul is spiritual, it cannot enjoy this body. Pero el alma es espiritual, no puede disfrutar de este cuerpo. Terrible news, huh? Parecen noticias terribles. No matter how much you give the body, the soul will not experience it. Porque no importa cuánto le demos al cuerpo, el alma nunca lo va a experimentar. Because the soul is not material, right? Porque el alma no es material, ¿cierto? So you cannot really be happy by material enjoyment. Así que no podemos ser realmente felices por el disfrute material. We are like King Puranjan, no? Somos como el rey Puranjan, Thinking this body is the source of all enjoyment. pensando que este cuerpo es la fuente de todo el disfrute. But using the mind and senses to fulfill those desires. Y utilizando la mente y los sentidos para satisfacer esos deseos. But the king is always separate from the city. Pero el rey siempre está separado de la ciudad. The soul is always separate from his body. El alma siempre está separado de este cuerpo. Can you be happy by material enjoyment? ¿Puedes ser feliz por el disfrute material? Not completely. Never, not even one drop. Ni siquiera una gota, dice. The soul is not material. El alma no es material. Like a bird in a cage. Como un pájaro en una jaula. No matter how much you polish the cage, if you don't do something for the bird